Hoy vimos el drama del poder, la judicialización de la justicia en su expresión más patética, lamentable, penosa, tanto que no genera para nada risas ni debiera generar memes, sino una reflexión sobre qué pasa cuando un personaje tan en las alturas como la presidencia de la República no solo no piensa en su futuro, sino no piensa en el futuro del país y termina como ahora de su propia boca nos ha dicho que se siente tan mal por la salud y por las circunstancias de su encierro. Alejandro Toledo, veamos el video. Aló, por favor. Por favor. Dígame, señor Alejandro Toledo. Por favor. Me siento absolutamente mal. Quiero que me lleven al hospital, a cualquier hospital o a la clínica, por favor. El INPE, por favor, tenga bien de atender. Ya. El INPE, por favor. ¿El personal del INPE está con alguien? Los trabajadores. Y no hay un médico. No puedo ni con... Por favor, al médico del INPE puede usted llamar para que si el señor necesita, pues pueda hacer lo que corresponda, ¿no? A ver, por favor. Señor Toledo, ¿puede retirarse? Espérate, déjame hablar. Estás interrumpiendo. ¿Le podría indicar, por favor? Por favor, hable con mi Roberto, por favor, estoy mal. Doctor Roberto, ¿podría usted indicarle? Ni siquiera al hospital de aquí o a la clínica. Voy a coordinar con su familiar en este momento, presidente. Ya. Me está ahogando. Ya, dígale, por favor, que se pueda retirar. No toques. No me toques, carajo. No toques. Qué dramático, ¿no? No merece una reflexión sobre no hay que ser corrupto solamente, sino sobre la manera de encarar las ventajas del poder. En su momento, Alejandro Toledo quizá fue el presidente más hedonista. Con esto quiero decir que para él el disfrute del poder era más importante que capitalizar el poder para construir una alternativa política a futuro. Si luego volvió a ser candidato, era más bien para tener un manto que le permitiera decir que era perseguido político por la corrupción en la que se había visto envuelto. Bueno, todo eso sirve para una profunda reflexión de lo mal que se acaba en la vida cuando el poder se emplea para mal. Soy Fernando Vivas y esto es Nunca es tarde. Y a propósito de la judicialización de la política, vamos a hablar con una fiscal del equipo especial Lava Jato, que no es que ellos se especialicen en políticos, también hay empresarios y otras figuras involucradas, pero a los políticos les ha caído especialmente duro, puesto que la mira ciudadana y la gran desconfianza y rechazo a los políticos ha sido y sigue siendo una enorme presión para que los fiscales hagan y construyan sus casos con una mira puesta en los políticos, pero no solo en ellos. Vamos a hablar con alguien que es del mismo equipo del fiscal José Domingo Pérez y cuyo jefe es el fiscal Rafael Vela. Gracias por acompañarnos, fiscal Giovanna Mori. Muy buenas noches, gracias. Quería preguntarle primero por el caso de Jorge Barata, que se le revocó el acuerdo de colaboración eficaz y usted ha pedido prisión preventiva para él, pero por otro lado creo que ustedes preferirían que él no esté en esta controversia, sino declarando y en todos los procesos en los que se le requiera.
El pedido que hemos formulado en mi despacho es en un proceso del gasoducto surperuano, conocido así, en el marco de que el señor Jorge Barata ha negado los hechos. En ese momento, y bueno, agradezco esta oportunidad para poder informar a la población, porque se viene desinformando en un sentido de que el señor Barata siempre negó los hechos en el caso gasoducto. Eso no es correcto. En el caso gasoducto surperuano, el señor Barata dio información sobre la presunta participación de la expareja presidencial, Nadine Heredia y Iván Tomás Latazo. ¿Que participaron de qué forma? ¿Haciendo que el concurso se direccionara para que fuera favorecida la empresa Odebrecht? Y en ese marco es que se dieron las medidas coercitivas contra Nadine Heredia. Se dictó el arresto domiciliario. La judicatura validó la información que dio en su momento el señor Jorge Enrique Simoes Baratas con otros elementos que corroboran su dicho. ¿Y de qué forma intervinieron ellos en el proceso? Porque aparentemente pues ahí el consorcio que estaba por ganar incurrió en una irregularidad, ¿no? Se bajó alguien del consorcio. Pero, correcto. Claro, toda la sospecha es que esa bajada de alguien del consorcio fue por obra de Odebrecht. Pero ¿de qué forma intervino allí también hubo participación por parte de los ministros, porque se constituyeron e indicaron al comité que le dio la oportunidad a este consorcio que se retractaran y dijeran que se descalifique a este consorcio, sin darle la oportunidad de corregir lo que habían informado. Pudieron darle más tiempo, aplazar la fecha. Entonces, con lo cual, este concurso, que en los concursos de esta megaproyectos, lo que corresponde siempre es generar competencia. Sin embargo, todo el devenir de este proceso que hasta el momento venimos nosotros ya confirmando la información, es que los probables postores, que eran como 12, se redujeron a 3. Ya. De esos 3 solo quedaron 1. Entonces, la inasistencia de Barata, el incumplimiento de Barata con declarar en ese proceso es el que le ha merecido que se le revoque el acuerdo. Pero ahora, su abogado César Nakazaki nos dijo hace unos días acá que él va a apelar. Y si él va a apelar es que quiere seguir colaborando. Sí, ese es otro aspecto, ¿no? Ya, entonces, si él quiere seguir colaborando, allí ustedes, ¿qué harían ante esa apelación? ¿Retiraría su pedido de prisión preventiva? Lo que pasa es que el Ministerio Público tiene que cumplir de acuerdo al estado procesal que corresponde en cada caso. Nosotros nos rige el principio de legalidad y tenemos que hacer conforme corresponde a nuestra función. Otro aspecto es el proceso especial que usted me viene preguntando. Y también informar a la población, porque todos dicen que Barata se burló de las autoridades. No es así, porque si Barata es el primer interesado, a través de su defensa, que se revierta esta decisión judicial. Y esta decisión judicial también resaltar, y la importancia es que los jueces peruanos han determinado también su propia independencia, su autonomía en sus decisiones, porque también se desinformó que lo que resolvieron en un juez supremo, Toffoli, en Brasil, que se excluyen todas las pruebas de la caja 2, entre otros, que no deben declarar, esa postura que Barata, en el caso del doctor Juárez, en el juicio oral, informó que no podía declarar, eso el colegiado integrado por la doctora Naico rechazó esa postura y lo igual. Exacto, eso es Brasil. Acá es otro y tiene obligaciones. Es un colaborador eficaz, tiene obligaciones y debe cumplirlas ante las autoridades peruanas. Lo mismo ocurre la juez que ha conocido este pedido por parte del doctor José Domingo Pérez, que se revoque su acuerdo porque no cumplió en el juicio y así lo ha recogido también. La juez de la colaboración eficaz también ha y en la apelación, que sí, tengo entendido que ya la ha efectuado el doctor César Nakazaki en nombre de su patrocinado Jorge Barata. ¿Ustedes van a poder opinar? De repente el juez que vea eso, ya que es una segunda instancia, ¿no? Claro, los recursos y se decide ya ante la autoridad judicial. Ya. Ese juez de pronto requiere la opinión de ustedes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Le concedemos la apelación o no? De pronto le pregunta eso el juez a los fiscales, a usted misma podría preguntarse. No es tanto así. No es tanto así. A nivel ya judicial, cuando hay un requerimiento por parte del Ministerio Público, expone sus argumentos y es el juez que va a valorar. Ya, entonces digamos que está en la sala que determine. Que le aceptan la apelación. Si le aceptan la apelación,
¿Ustedes mantienen su pedido de prisión preventiva o ya no tendría sentido? En nuestro caso, de acuerdo a nuestro estado procesal, se ha entendido que el señor Barata, por los hechos de gasoducto surperuano, no acepta los hechos. Por lo tanto, esa investigación prosigue contra Barata. Ahí entonces proseguiría para ese caso el pedido para de ese prisión caso en preventiva. concreto donde no pero acepta para los otros cargos, que siga colaborando. que siga colaborando, correcto. Pero no va a ser apetitoso para él colaborar si es que se le mantiene ese pedido de prisión preventiva por el caso. Lo que ocurre es que los colaboradores tienen beneficios, como usted dice, ¿no? Sí, pero bastante, también los colaboradores ha repartido millones de dólares en coimas y algún castigo merece, ¿no? Exacto, pero dio información y por esa información recibió la exención de la pena. Beneficios en el marco de la colaboración eficaz solamente hay una cláusula de progresividad. Que quiere decir que en los demás casos donde dio información, el señor Barata no ha sido comprendido. Pero también existe la colaboración eficaz parcial. Hechos que no reconoce el colaborador, esos hechos corresponde al Ministerio Público investigar como fuera separada. Ahí te trato como cualquier procesado. Exacto. Y para el otro, colaborador eficaz y tienes tus beneficios. Donde tú das exacto, correcto. Eso es puede así. hacer eso. Sí, eso es nuestra normativa parcial, así se denomina. Ya, ahora, parte fundamental de la presencia de Barata ahora en el juicio que más expectativa genera en la opinión pública es el juicio a Keiko Fujimori y 45 coacusados. Y ahí la clave, el delito más importante que se le imputa es lavado de activos. Y para eso depende mucho establecer que el origen de los aportes a su campaña en el 2011 y también algo del 2016 era de fuente ilícita. Y ahí es donde hay un gran debate, porque ¿cuál es la fuente ilícita? Si son empresas formales, como Odebrecht, como el Banco de Crédito, como el grupo Rasmus, si son empresas formales que han irregularmente, ¿no?, han destinado dinero para un aporte, pero ese dinero proviene pues de su actividad lícita empresarial formal, o hay una manera de determinar que ese dinero venía de fuente ilícita. El tema que lo que corresponde, o sea, de acuerdo al estadio procesal, que es un juicio oral, ya no hay debate que sea delito o no. Es delito, por eso está en juicio. Lo que corresponde en el juicio oral es probar. Es ya la actividad probatoria, a través de sus testigos, la estrategia que ha formulado el doctor José Domingo Pérez. Para probar en esa estrategia, que la fuente va a ser ilícita, pero... Tengo entendido que en esa estrategia el doctor tiene cinco fuentes ilícitas. El Caja 2, Odebrecht, que ya hay sentencias de colaboración eficaz, pronunciamiento de Estados Unidos que determinan que Caja 2, que el dinero, la contabilidad paralela que tenía Odebrecht era producto de las coimas, es procedencia ilícita. Hay sentencia allí también en Estados Unidos. Hay sentenciados los funcionarios de la Caja 2, ejecutivos de Odebrecht, que también han reconocido que la procedencia del dinero de la Caja 2 es ilícita. Pero los han sentenciado por lavado de activos o los han sentenciado por colusión. Por organización criminal, todos. Por organización criminal. Y tiene otra postura también el doctor Pérez del tema de las personas jurídicas, que tengo entendido que también hay un informe de la Superintendencia de Banca y Seguros, van a declarar también ejecutivos de esta entidad para explicar esta fuente ilícita. Y tiene otras tres posturas más. ¿Cómo se distribuyen los casos? Por ejemplo, ¿usted no tiene que ver con el proceso a Keiko Fujimori? No, el equipo especial tiene 9 despachos. Yo soy del segundo despacho y hay otros 8 fiscales provinciales, el doctor Juárez, José Domingo Pérez. Yo veo el caso gasoducto surperuano. El caso gasoducto. Correcto, sí. Por eso, en virtud de ese caso, es que ha realizado esta acción. Exacto, de acuerdo al estado del proceso, ¿no?, que ya se incorporó la declaración de Barata en mi caso. Un poco socializan sus casos, conversan. Claro, bajo el liderazgo del doctor Vela nosotros tenemos siempre estrategias del Ministerio Público. Y le pregunto esto teóricamente, ¿no? ¿Qué pasaría si, en virtud de algunos de los tantos procesos que se le han abierto, así como se le abrieron al doctor Vela, que estuvo fuera de carrera unos meses, estuvimos ¿no? aquí un tiempo, ¿no? Sí, recuerdo la entrevisté a usted cuando Rafael Vela estaba suspendido. Sí. ¿Qué pasa si le suspende o se le separa? O se enferma por unos días el doctor José Domingo Pérez, ¿otro fiscal asumiría su papel en el juicio a Keiko Fujimori?
Bueno, el doctor ¿Podría ser alguien como usted o tiene que ser alguien que esté trabajando actualmente ese juicio, ese caso con el doctor Pérez? Claro, el doctor Pérez lidera su propio equipo, ¿no? El primer despacho, ¿no? Bajo su mando hay fiscales adjuntos que le sostienen para este Alguno juicio de ellos oral, tendría ¿no? que reemplazar. Claro, ¿no? Exacto, ¿no? Pero sí es evidente la campaña de desprestigio que hacen al doctor José Domingo Pérez, porque con la finalidad de que no participe en el juicio oral, ¿no? Es un caso muy político, claro, pero él sabe defenderse. Justamente por eso, ¿no? Porque eso yo considero que es uno de los mejores fiscales del Ministerio Público que representa a nivel de litigio, también ¿no? usa herramientas que no son jurídicas, pero que es válido porque los procesos judiciales. El escenario estelar es el juicio, ¿no? También estelar, como usted ha dicho. Sí, ¿no? Y en ese aspecto en el doctor José Domingo Pérez tiene mucha experiencia, ¿no? No solamente, y es por esa razón que fue convocado para formar parte del equipo especial, ¿no? Sí. Pero usted a veces no preferiría a veces que se ahorren ciertos procedimientos, como lo de el reclamar por los gestos obscenos, que igual la sala no hizo caso. Era difícil demostrar que fueron obscenos y a quién se referían los gestos, si es que fueron obscenos. Era bien difícil demostrarlo, era imposible demostrarlo. Sí, pero también es importante, y me solidarizo con el doctor, ¿no? Hacer sentir lo que él pudo percibir, ¿no? Porque también hay que reconocer que los juicios tienen una solemnidad y es un respeto a la judicatura, al Poder Judicial que dirige estas audiencias. Entonces, en ese marco siempre hay se exhorta, y lo ha hecho el colegiado, recomendar que tengan una conducta acorde, buena fe, respeto entre todos, ¿no? Porque eso es lo que se transmite y se ve al público, ¿no? El público es lo que va a recibirle. Y usted que habrá participado en muchos de esos, el hecho de que sean televisados los vuelve muy conscientes de lo que tienen que decir, de cómo lucir, debe ser un poco complicado, puede cohibir a algunos el saber que en todo momento cualquier gesto que hagan puede ser captado por las cámaras, ¿no? Lo que pasa es que es una garantía constitucional la publicidad de los juicios orales, ¿no? Entonces todos somos conscientes de esto y es importante también que la población conozca lo que ocurre en estos tipos de juicios. Eso es ¿no? importantísimo, y que veamos cosas como la que ha sucedido con correcto. Alejandro Toledo, ¿no? Porque de ahí podemos sacar lecciones, sí. Como diciendo, mira, puedes terminar así, ¿no? Hay que sacar esa lección. Usted habrá visto cosas muy dramáticas en los juicios. Sí, ¿no? Es lamentable ver eso, pero bueno, cada uno tiene que responder ante las autoridades, ¿no? Es parte de las consecuencias de los actos. Algo se ha corregido porque por unos momentos Justicia TV a los personajes más conocidos a veces se les acercaba mucho y eso podía ser invasivo. Como que ese es el personaje que la gente más quiere ver, entonces voy a estar atento y voy a hacer zoom hacia sus gestos. Uh-huh. Eso sí podría incluso desequilibrar el juicio, ¿no? Claro, las transmisiones generalmente, bueno, es que lo que pasa es que las condiciones en que se están dando las audiencias de juicio oral no es lo ideal, ¿no? Porque es un ambiente muy reducido, entonces la transmisión es bastante, como se puede evidenciar, ¿no? Invasiva, ¿no? Está ahí nomás la cámara, ¿no? Lo ideal es que tengan grandes salas, pero a pesar de que estos juicios, que la etapa intermedia de estos casos, me refiero a que había control de acusación, se superaba, ya se emitía un autoenjuiciamiento, entonces el Poder Judicial ya estaba advertido de estas situaciones, entiendo yo que habrá habido algún tipo de gestión para tener otro tipo de condiciones para este tipo de juicios, ¿no? Pero a la fecha no hay, se ve esa escena que ustedes pueden haber advertido, ¿no? Y me provoca preguntarle por un caso que no entra dentro de los que esté viendo, pero es muy interesante e importante, que son los relatos de Jaime Villanueva. Este gran colaborador eficaz, se le puede decir, porque tiene esa categoría o esa aspiración, que pues ha revelado cosas que remecen el Ministerio Público, que han tenido que ver con quien fue su cabeza, la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Ese caso ha sido impactante para todos ustedes? Sí, claro, ¿no? Ver inmersa presuntamente en estos actos delictivos al principal representante del Ministerio Público, que en principio se exige una conducta acorde a ley, ¿no? Porque finalmente es la que lidera nuestra institución. Y de alguna manera se ha venido nosotros, el equipo especial liderado por el doctor Vela, conociendo, informándose algunas tratos desiguales o, por decirlo así,
una enquistada, una organización allí, por la manera en cómo que sistemáticamente venían abriendo investigaciones a los doctores, que recayó en una sanción que hemos podido nosotros de alguna manera hacer sentir nuestra voz de solidaridad con el doctor. Y eso se vino evidenciando, ¿no? Pero ya luego lo que se ha estado viendo, como a través de las cámaras, cómo ingresan de madrugada para sacar a los coordinadores, o la misma doctora Marita Barreto, que ya estaba listando una detención preliminar contra su principal asesor, y se ve pues que ingresa a la madrugada para sacarlos, entonces eso impacta, ¿no? Pero bueno, ya se han activado el sistema de justicia fiscal de la para ellos, Nación, ¿no? interino, Juan Carlos Villena, ¿han cambiado las cosas para ustedes? Bueno, ahora en el momento nos mantenemos, ¿no? Pero sí debo decir que los procesos penales están, y se ha evidenciado, no puedo relacionar o no con el fiscal de la Nación, pero lo que sí puedo decir es que en el caso de los doctores Rafael Vela y José Domingo, ya hay un pronunciamiento judicial de afectación directa a sus derechos fundamentales, que es el derecho a la defensa. Y última pregunta, usted que ve temas de colaboración eficaz también, que ve lo de Barata, esta ley que acota los plazos para declarar quién es colaborador eficaz, ¿es muy perjudicial, como dicen algunos, sí, o la van a poder remontar? Claro. Lo que pasa es que todos se enfocan en el caso de corrupción de Lavallato, ¿no? Pero no se dan cuenta, y lo que vive la sociedad es la criminalidad organizada, ¿no? Los secuestros, asaltos, etc. Este tipo de investigaciones, narcotráfico, implica mayor plazo. 8 meses es imposible poder combatir la delincuencia, ¿no? La criminalidad organizada, mucho menos corrupción, ¿no? Porque tiene otras estrategias. O sea, tal vez para otros casos puede ser más razonable. Claro, comunes. Los casos que tienen que ver con corrupción de funcionarios. No, la corrupción de funcionarios que implica sobornos, rutas ahí también de dinero. Más tiempo. ¿Por qué? Porque lo que hacen las principales personas que tienen acceso a los sistemas financieros, bancarios, que ya se ha evidenciado aquí, utilizan paraísos fiscales. Esa información vía cooperación judicial. Y eso no dura ni 2 o 3 meses. Prefiere que se vuelvan a los plazos más laxos, claro, que había. Es lo que me compete a mí, pero también me identifico con los fiscales que ven crimen organizado. Es imposible poder combatir la delincuencia de esa manera. Muchas gracias, fiscal Giovanna Mori. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puedes coger una carta, por favor? ¿Qué dice la carta? Aprende de ayer, vive hoy y ten esperanza para mañana. Albert Einstein. Eso sí, muy bueno. Un buen pensamiento. Muy propicio. Muchas gracias, fiscal. Gracias. Y eso fue todo por esta secuencia Nunca es tarde. Nos vemos dentro de una pausa con José Carlos Requena. Antes de hablar con el analista José Carlos Requena, vamos a hablar con una experta del Jurado Nacional de Elecciones que tiene que contarnos todos los detalles que deben tener en cuenta quienes se están afiliando a última hora, porque mañana, como se los hemos estado diciendo todos estos días, se cierra el plazo para el primer hito del proceso electoral del 2026. Quien quiera postular a presidente o a congresista para el 2026, el último chance que tiene de afiliarse a un partido, que es un requisito estar afiliado un año antes de que se inscriban las listas congresales y las fechas presidenciales, ese plazo se cierra mañana. Entonces, sobre esto y otros detalles del proceso, vamos a hablar con Fabiola Ponce, especialista en servicios al ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias por atendernos, señora Fabiola Ponce. Buenas noches. Fernando, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Bueno, he visto en últimos comunicados del Jurado Nacional de Elecciones que mañana van a atender presencialmente hasta las 11:59 de la noche, que es darle chance a la gente que lo haga todo el día. Pero le voy a preguntar algo que a algunos les parecerá demasiado detallista, pero es que es importantísimo porque en esto se está jugando la posibilidad de que alguien pueda ser o no presidente de la República o congresista. Van a atender aún a los que se queden, a los personeros con sus fichas de afiliación, que se queden en la cola a las 11:59, porque puede pasar eso, que haya una cola de personeros, son como
30 partidos inscritos y 18 en proceso de inscripción. ¿Van a atender también a los que se queden en la cola en el momento que marquen las 11:59? Ciertamente, conforme lo has mencionado, la ley 32058 para las elecciones generales ha establecido que el plazo de afiliación para participar en estas elecciones primarias vence el día de mañana, viernes 12 de junio. En tal sentido, el Jurado Nacional de Elecciones ha implementado una serie de acciones con el propósito de que estas organizaciones políticas den cumplimiento a este hito electoral. Como por ejemplo, como bien lo has mencionado, hemos ampliado el horario de atención el día 10, el día de hoy también, de 8 de la mañana a 8 de la noche en horario corrido, y el día de mañana está prevista la atención hasta las 11:59 de la noche. A fin de atender tu consulta, nosotros vamos a dar atención a todas aquellas organizaciones políticas que estén en cola hasta esta hora, 11:59 de la noche. ¿Le pueden hasta dar esta hora, el Jurado Nacional de Elecciones asegura la atención. Y, o sea, si alguien llega más allá de esa hora a la cola, no le dan un ticket o algo así, que puede ser una manera de asegurarse quiénes son la cola, ¿no? Claro que sí, nosotros tenemos ciertos mecanismos de atención, en este caso, conforme a la cantidad de organizaciones políticas que tengamos, le entregaremos un ticket de atención, pero posiblemente hagamos ingresar a todas las organizaciones políticas a fin de dar cerrada la atención, y concluiremos con el recibo de estos padrones de todas aquellas que han logrado ingresar en este horario mencionado. Y solo va a ser presencial, no va a ser virtual. Así es, por el tipo de solicitud que se presenta, únicamente se recibe de manera presencial. Ya. Ahora, otra cosa importante es que hay 30, ¿no?, partidos inscritos, y hay unos 18 en procesos de inscripción. Los afiliados a esos partidos en proceso de inscripción no son menos que los otros, ¿no? O sea, porque el partido no esté inscrito aún no significa que su afiliación no vale, porque el partido todavía tiene chance de inscribirse. ¿Hasta cuándo para participar en el proceso electoral? ¿Hasta abril del próximo año, creo? Usted precíseme, por favor. Ciertamente, el Jurado Nacional de Elecciones ha contemplado 3 escenarios para este hito electoral, el 12 de julio, que es el día de mañana. El primero está referido a la presentación de padrones de afiliados de aquellas organizaciones políticas inscritas, que actualmente son 30. El segundo escenario está vinculado a aquellas organizaciones políticas que están en proceso de inscripción, que actualmente son 20 organizaciones que están en proceso de inscripción. Y el tercer hito está vinculado a aquellas organizaciones políticas que cuentan con certificado de reserva de denominación vigente, antiguamente denominado KID electoral, y que tenían la posibilidad de pedir su señalamiento de fecha y hora para concretar en la presentación de su solicitud de inscripción. Solicitud que dentro de los 13 requisitos contemplaba la presentación del padrón de afiliados. O sea, Esos son los 3 escenarios que nos estamos manejando. O sea, usted me está diciendo que además de los 30 más 18, son 48 partidos que hay actualmente entre inscritos y en proceso de inscripción. Todavía podrían sumarse algunos más que recién empiecen su inscripción, si es que tienen la denominación esa, la reserva, que es Antindecopi, no hay aquí el nombre de mi partido. Pero uno que recién empiece su proceso, sería bien difícil que lo logre concluir antes del próximo año, ¿no? De abril del próximo año. Esos serían casos muy particulares, pero usted cree que puede haber algunos de esos casos. Ciertamente, conforme lo establece el artículo 31 del Reglamento de Organizaciones Políticas, la resolución 45 de este año señala que aquellas organizaciones políticas que pretendan iniciar su proceso de inscripción tienen que pedir un señalamiento de fecha y hora. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros generamos o tenemos una programación. Para el día de mañana tenemos programadas 9 organizaciones políticas, llámese 9 partidos que pretenden inscribirse recién el día de mañana. Ah, caray, o sea, todavía los hay. Bueno, esos si llegan, van a llegar con la justa, porque es hacer aceleradamente todo el proceso, pero en fin, están en su derecho de correr contra el tiempo. Es parte del procedimiento, es correcto. Ahora,
hay que saber también, porque hemos estado diciendo, ¿no? El que quiere postular para las elecciones del 2026 y no se afilia mañana ya no tiene ningún chance. Eso es para la plancha presidencial, porque para diputados y senadores, que ahora vamos a ser bicamerales, hay un 20% de invitados. O sea, alguien que no se inscribe mañana podría ser invitado por un partido. Explíquenos eso, por favor. Sí, efectivamente, tenemos un 20% de personas que podrían ser designadas, pero concretamente nuestro mensaje va dirigido a aquellas organizaciones políticas que quieren presentar su padrón de afiliados, porque también hemos recibido visitas de muchos ciudadanos preocupados que vienen con sus fichas de afiliaciones a quererse afiliar al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces también va el mensaje para ellos, que ante el Jurado Nacional de Elecciones un ciudadano no se afilia, sino que tendría que acudir a la organización política, y es la organización política a través de sus padrones de afiliados que informa al registro de organizaciones políticas dicha afiliación. En tal sentido, quisiéramos también invocar a las organizaciones políticas a que tengan presente qué requisitos necesitan para completar este proceso de presentación de padrón de afiliados, que en realidad está basada en la solicitud, la declaración jurada de propiamente la presentación del padrón, sus fichas originales y copias, sus CDs que contengan la relación de estos afiliados y un derecho de pago que asciende a 64.3. Las últimas reformas políticas que ha habido van a marcar unas novedades para nosotros. Novedades relativas porque en un pasado lejano sí se podía hacer eso. Que los candidatos a presidentes o a vicepresidentes van a poder estar en la lista del Congreso, ¿no? O sea, vamos a ver algunos casos en las que candidatos presidenciales sean los número 1 para el Congreso, ya sea senadores o diputados. ¿Es así? Entiendo que van a haber una serie de aristas que conforme se vaya desarrollando el proceso electoral, se irá determinando cuál va a ser la aplicación normativa. Entiendo que finalmente los hitos van concretándose conforme a estas nuevas modificaciones, concretamente a esta norma, la 32058, que para el caso específico, detalla el día exacto de, en este caso, el cumplimiento del hito referido a la afiliación, ¿no? Entiendo que conforme se convoque al proceso electoral, a partir de ahí se irá evaluando cuáles son los mecanismos legales que se aplican. Ya, eso aclárelo bien. O sea, todavía el Congreso puede hacer algunas reformas y cambiar algunos detalles. No las fechas de los hitos, eso ya no se puede cambiar, ¿no? Pero sí algunos detalles del proceso todavía los puede cambiar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pueden haber cambios legislativos? Entiendo que la ley 32058 ha específicamente nombrado ciertos hitos electorales. Ya hemos mencionado el tema de la afiliación y dentro de ello también está el tema de la convocatoria. Establece que la convocatoria tiene que ser 365 días antes del proceso electoral. Entiendo que conforme vaya avanzando el tiempo, también se estarán implementando ciertos mecanismos que concreten o coadyuven al correcto desarrollo del proceso electoral. Ya, o sea, 365 días es un año, o sea, más o menos en abril del próximo año, hasta abril del próximo año, todavía el Congreso puede hacer algunos ajustes normativos. Eso es lo que me está diciendo. Ya, y para las candidaturas presidenciales y a la vicepresidencia, eso sí, el plazo definitivo es mañana. Si mañana alguien no está afiliado a un partido, no puede ser candidato a presidente ni vicepresidente. Eso es así, ya no hay cambio. El plazo está establecido para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que pretenden ser candidatos para las elecciones primarias. El plazo vence de manera indefectible el día de mañana, viernes 12 de julio. Y otra curiosidad, porque me lo decía un integrante de movimientos regionales. ¿Hay posibilidad, he visto un artículo de una de las leyes electorales, que diversos movimientos regionales se asocien y se conviertan en un partido sin pasar por el proceso de presentar 26.000
fichas de afiliación o padrones de firmas? La ley de organizaciones políticas sí prevé el tema, esa figura de difusión. Pero ahora sería... Con ciertas aristas, pero sí prevé esa situación. Bueno, ahora una tremenda arista, porque podría en la nueva legislatura confirmarse, ¿no?, la segunda votación de la reforma constitucional que desaparece los movimientos regionales. Es un escenario político que venimos evaluando. Nosotros nos encontramos trabajando en el desarrollo, en el cumplimiento de estos hitos que conforme vaya avanzando el tiempo se van a hacer, por decirlo menos, un poco más intensos para nosotros. Claro, sí, por ello tratamos de implementar esta serie de medidas para lograr la participación oportuna de todas aquellas organizaciones políticas. Sí, pues porque vaya eriza, ¿no? Porque si en este momento algunos movimientos regionales se unen y en virtud de esa ley vigente se quieren convertir en partido, y digamos que lo hacen, y unos días después, unas semanas después, se vota en el Parlamento la segunda votación de la reforma constitucional y desaparecen los movimientos regionales. ¿En qué quedan esos que se convirtieron en partido? Bueno, hay un debate jurídico electoral, constitucional electoral. En definitiva, entiendo que de manera oportuna se evaluará el escenario político en concreto y conforme a la normativa vigente se emitirá la opinión que corresponda. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte mañana. No vaya a ser que se quede ahí en la cola un personero con la ficha de afiliación de quien probablemente pueda ser el próximo presidente o presidenta del Perú. No, nosotros como Jurado Nacional de Elecciones aseguramos una atención oportuna, más bien es un llamado a las organizaciones políticas a que tomen las previsiones del caso. En lo que respecta a nosotros, estamos dispuestos y atentos a darles la mejor atención. Bueno, muchas gracias, Fabiola Ponce, especialista en servicios al ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones. Y ahora sí, dentro de una pausa, volvemos con el analista político. Bueno, si bien todavía no ha concluido el ciclo de afiliaciones, ya hablamos con la especialista del Jurado Nacional de Elecciones que nos dice que hasta mañana a las 11:59 van a atender. Ya se está configurando un mapa electoral, ¿no? Todavía muy prematuro, ¿no? Pero sobre esto vamos a hablar con alguien que tiene las antenas bien paradas y sabe más o menos cuáles son las movidas en los partidos. Gracias por acompañarnos, José Carlos Requena. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Encantado. José Carlos, ¿estás viendo ya algunas tendencias en las afiliaciones, las que nos enteramos de algunos conocidos? Otras están siendo más caletas, ¿no? Pues mira, quizás porque todo está muy brumoso, creo que hay una cantidad inusitada de actores, pero claro, estás viendo emerger algunos rostros que podrían tener algún papel interesante, ¿no? Rostros que, bueno, luego vamos a ver cómo empatan con las respectivas etiquetas con las que lleguen, ¿no? Porque claro, no es lo mismo llegar con la estrella del APRA, por ejemplo, que con el símbolo del PRIN, que no sabemos cuál sea, ¿no? Pero algunos están prefiriendo a lo nuevo por conocer que a lo viejo conocido, ¿no? Sí, aunque, fíjate, yo te diría, de los nombres que han aparecido, algunos parten con algunos. Mencionemos algunos. Fijémonos, por ejemplo, en Carlos Álvarez, ¿no? Que ha dado varias entrevistas, que se ha afiliado a un partido. ¿A un partido que se llama Progresemos? No, ese creo que es el de Hernando de Soto. Progresemos es el de Hernando de Soto. Sí, se llama Todos por el... No, la verdad, sí, fíjate, es una cosa que todavía estamos terminando de aprender. Luego damos el dato exacto. Pero en cualquier caso, él es una figura novedosa dentro de todo, ¿no? Novedosa en el escenario político. Claro. Ya ha estado haciendo... había coqueteado entre broma y broma con ser candidato, ¿no? País para todos, me dicen que se llama. País para todos, efectivamente. Sí, y, digamos, no está lejos del escenario. Claro, pero ahora público, ya es ¿no? un paso formal, entonces... Y es un paso formal después, como tú bien decías, de varios meses. Yo recuerdo un foro no hace muchos meses que organizó Perú 21, por ejemplo, en el que él fue uno de los oradores principales. Y claro, esta actividad que ha tenido en redes en las que se expresa sobre temas políticos, ¿no? Entonces... es una persona igual nueva, como que refresca dentro de todo, ¿no? Philip Butters. Philip Butters, efectivamente, que es una persona
con micro y con antenas desde hace muchísimo tiempo. Que se ha afiliado a Avanza País. Que se ha afiliado a Avanza País y que nuevamente trae este ánimo mordaz, ¿no? Que también tiene Álvarez. Y tanto Álvarez como Philip Butters como Carlos Añaños no quieren ser congresistas. No, y de hecho, claro, digamos, un indicativo de sus aspiraciones es que se hayan inscrito dentro del plazo, que es obligatorio. No están esperando el 20% de invitados, si se quiere, ¿no? Entonces, eso creo que es un indicativo. Álvarez en algún momento dijo, yo me inscribo como un militante más, pero evidentemente creo que tiene una aspiración mayor, ¿no? Lo mismo que Añaños. Quiere ser el Zelensky peruano, ¿no? Porque Zelensky, el presidente de Ucrania, es una figura con la que... fue un humorista en la televisión ucraniana. Claro, no, de un perfil distinto que Álvarez, pero efectivamente es alguien que proviene de ese mundo, ¿no? Y en esa medida no es alguien desconocido. Ya en los otros nombres, en los otros 29, 25 agrupaciones que vemos, sí, ahí quizás hay algún nombre que no estamos viendo por ahora, pero creo que estos tres que hemos mencionado... Y que tiene más chance que ser presidente de repente. ¿Quién sabe, no? O sea, yo creo que lo que hay es una gran expectativa por novedad, ¿no? Dentro de todo, y en esa medida estos tres personajes pueden representar alguna ventaja, ¿no? Ya en la escena parlamentaria es otro cantar, pero a nivel presidencial, claro, si tú tienes estos tres nuevos nombres, si tienes partidos que repiten, que muy probablemente repitan candidato, pues ya ahí creo que parten por lo menos sin la novedad, ¿no? Entonces, claro, habrá que ver cómo se posicionan otras marcas ya instaladas, APP, Somos Perú, pero por lo menos Renovación y Fuerza Popular parecieran que van a ir con los líderes, digamos, que se les conoce, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo en el camino. O sea, me estás diciendo que Fuerza Popular lo más probable es que vaya con Keiko Fujimori. Renovación Popular lo más probable es que vaya con Rafael López Aliaga. Ya no creo que Somos Perú, aunque se reconoce el liderazgo de Patricia Lee, no es una figura conocida, en consecuencia supongo que buscarán... El otro día entrevistamos al secretario general de Somos Perú, Mario Fernández, y nos dijo claramente que Patricia Lee varias veces han hablado con ella de su aspiración presidencial y no tiene. Bueno. Y es una organizadora. Claro. Que hay pues esa figura en algunos partidos, ¿no? Claro, presidentes de partido que son organizadores y no quieren pasar a la escena de la comunicativa, de candidatos. Efectivamente, y recordemos que este partido, Somos Perú, presentó de candidato a Daniel Salaverry el 2021, es decir, ha participado ya y tenía cabeza de lista a Martín Vizcarra, ¿no? Claro, saltaron la valla gracias a Martín Vizcarra, sí, la verdad. Sí, efectivamente. Entonces, claro, digamos como que es un partido versátil, tal como su nombre lo dice, pues no nos sorprenda que ahora presente un candidato de un signo distinto. Es el partido que fundó Alberto Andrade, además que ya no tiene ese perfil. Son esos partidos, ¿no?, que se las arreglan ingeniosamente para saltar las vallas, ¿no? Sí, es lo que saltavallas, partidos saltavallas. Partidos saltavallas, y que también son en Estados Unidos llaman catch all parties, ¿no? Que agarran todo, ¿no? Entonces es como cualquier tipo de... Básicamente son gente que tiene... o son agrupaciones que reclutan gente que quiere hacer política, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese agarrar de todo, también veo a Renovación, que ha hecho varios fichajes. En cambio, Fuerza Popular o los está haciendo muy silenciosamente o no los está haciendo. Bueno, mira, yo creo que hay agrupaciones un poco más grandes que creo que antes que seguir incorporando gente van a terminar de acomodarse ellos mismos, ¿no? Fuerza Popular en esa medida está, creo yo, en una situación similar a APP. Fuerza Popular, desde que nació en el 2011, con el nombre de 2011, por cierto, no ha hecho ninguna alianza. No ha tenido endoses en la segunda vuelta, pero no, alianza como tal, efectivamente yo no. En cambio, Alianza para el Progreso sí, le hace honor a su nombre, pues se ha aliado con varios. Alianza para el Progreso, la alianza como tal que hizo fue la del famoso Sancochado, ¿no? Luego ha apoyado, creo que ese ha sido como una suerte de voto dirimente en muchas situaciones. ¿Vamos a tener sancochados en el 2026? Bueno, yo creo que tenemos más por lo menos en términos de opciones, yo creo que tenemos más como una paella o una cosa así, ¿no? Un arroz con marisco, seguro. Pero en términos de alianzas, yo veo poco probable. Fíjate, había mucha voluntad por empujar una alianza de derecha. Avanza País, PPC, incluso Renovación, estuvieron en algún tipo de esfuerzo que pareciera que no está llegando a ningún sitio, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno va a optar por ir por su lado. Claro,
por lo menos ahora, ¿no? Partiendo, y ya en la medida que se acerquen los comicios van a hacer algunas alianzas estratégicas. Claro. Quizás de la única que se ha anunciado de todos estos sea el acercamiento Juntos por el Perú de Roberto Sánchez con Antauro. Pero Antauro ¿no? está inhabilitado, ¿no? Claro, pero solo el nombre y creo que sí tiene el arrastre, ¿no? Entonces, ahora, esta cuestión de la inhabilitación también va a ser una cosa que creo que se va... Eso me permite preguntarte lo siguiente, y hasta tenemos cifras de encuestas, ¿no? Que en estos momentos la derecha, el término derecha, el ser de derecha tiene más intención de voto que la izquierda. En la última encuesta del IEP, la mayoría quiere ser centro, como 37 creo, y 36 derecha, 30 izquierda. Eso podría hacer pensar que gente como Antauro Humala, que no es un izquierdista puro, como algunos creen, ni un derechista tampoco, pero podría pensar que no le conviene una alianza con Juntos por el Perú, sino de repente con alguien más hacia el centro. Pues también, sí, mira, ahí habría que ver con lo relativo que es ser de derecho, ser de izquierda, cómo te ve uno, cómo te ve otro, y cómo incluso se autopercibe uno. Pues yo creo que Antauro, yo creo que en la medida que él continúe con este mascarón que significa tener un discurso radical, quien lleve de aliado va a ser secundario en la medida que va a estar supeditado a, ¿no? Va a ser alguien que está dispuesto a respaldar el discurso radical de Antauro Humala, y en esa medida va a ser menos importante que Roberto Sánchez y su partido sean o se presenten o tengan una retórica izquierda, porque van a ser un poquito arrinconados por el discurso más grandilocuente que va a tener. Va a ser totalmente aplastado. Yo pensaría, más que aplastados, van a pasar piola, ¿no? Ahora, la figuración temprana y prematura es mal augurio para el final, ¿no? Porque todos recordamos lo que le pasó pues a George Forsyth, ¿no? Mira, favorito en general, en todos los primeros metros de la carrera, y al final... La mitad del electorado decide el último mes, y me parece que es un tercio el que decide la última semana, y todavía un quinto el que decide en la cola, ¿no? Entonces, es efectivamente el gran reto de estar adelante temprano, es mantenerte ahí, y pocos lo han logrado. Es una carrera de resistencia. Es más una carrera, una maratón. Donde al comienzo no es un sprint. Es una maratón. ¿No? Tú eres experto en correr maratones y sabes que hay que tener un paso seguro, firme. Claro. Y quizás hasta perfil bajo en los primeros por lo menos en los últimos kilómetros. En los últimos 3 comicios lo que hemos visto es eso. Y eso está secundado además por las cifras que yo te decía, que son oficiales. No son las cifras del perfil del elector del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, lo que suele pasar es que en la primera encuesta de marzo es la que te da la cosa un poquito más ajustada, ¿ya no? Si tú ves en el año 21, primero se cayó Forsyth, luego se cayó Lescano, luego se cayó López Aliaga, y al final quedamos con y el que empezó a subir fue más bien y salió esa coincidencia perfecta que apareció en el momento exacto en que le convenía aparecer. Claro, y ahí quien se benefició de marcar el paso constante fue Keiko, que estuvo siempre en torno a 10, 12%, ¿no? Entonces, y con eso fue suficiente. En esa medida, la fragmentación va a ser otro factor importante. Pero ese trauma de Keiko pierde con cualquiera va a afectarla si es que decide ser candidata ahora. Pues segura, o sea, es un pasivo con el que carga indudablemente. ¿No crees que sí hay como que lecciones, bien o mal aprendidas, pero lecciones que quedan y la gente dice, no quiero repetir eso? Y ¿tú dices en el elector o en el candidato? En el electorado. Mira, el elector yo creo que va... Sí, llegado el momento va a tener que ver. Yo creo que este descarte va a ser mayor en la segunda vuelta, ¿no? Y en la segunda vuelta tendrán que tener una cuestión más... O sea, se dice, el elector peruano siempre vota mal, no aprende. Puede que vote mal a jugar por los resultados, pero vota distinto. O sea, el error Castillo, todos podemos estar de acuerdo, aunque fue un error, no es lo mismo que Toledo,
son perfiles distintos. Son perfiles muy distintos. O sea, yo creo que Castillo, además de los errores de su oponente y todo, yo creo que no se explica si no tenemos detrás la profunda crisis económica y social que significó la pandemia, ¿no? Y en consecuencia, la gran desesperanza que había en mucha gente y la voluntad de asumir algunos riesgos que en otras circunstancias las pensaba 2 veces, ¿no? Claro, pero ese apostar por alguien tan improvisado, por muchos electores que de pronto pensaron, no me importa que sea improvisado, pero me representa, creo, siento, percibo que me representa. Eso yo creo que va a quedar como un aprendizaje para muchos y probablemente no. Este se parece mucho a Castillo. Podría quedar efectivamente eso y además el continuo que significa la sucesora de Castillo, ¿no? Que es una persona también que básicamente no muchas veces tiene estos arrebatos o estos momentos en el que este factor identitario es demasiado parece. Pero sin embargo sí se puede pensar que hay quienes, los hay, por ejemplo Guido Bellido creo, quienes van a ir en busca de los votos de Castillo. Pero ¿habrá alguien que vaya en busca de los votos de Dina Boluarte de su 3-4%? Bueno, eso es un poquito más complicado, ¿no? Y de hecho, ya que mencionas a Castillo, incluso en algunas encuestas figura a la altura de Keiko o de cualquier otro candidato, ¿no? O sea, cuando tú ves, por lo menos las encuestas que circularon públicamente, tú veías, con la excepción de López Chao, pues casi todos eran caras conocidas ya, ¿no? Caras conocidas con los pasivos y claro, y con los entusiasmos que pueden despertar, pero con muchos pasivos. Esas caras desconocidas podrían venir de las regiones, un político que haya hecho toda su carrera en las regiones, que no es el caso de Castillo, porque Castillo, el antecedente político que se le conocía era más en Lima cuando protagonizó la huelga magisterial del 2017. Claro, un político que ha hecho toda su vida en regiones es Vizcarra, más bien, ¿no? Sí, otro político, pero no llegó, pues, por la elección urnas, popular. efectivamente. Podría darse, pero yo creo que ahí sí el peso electoral de Lima va a terminar pesando más, ¿no? Eso crees, pero ¿y todo el peso del país contra Lima si se polariza en ese rasgo? Porque así se polarizó con Castillo. Así se polarizó con Castillo, pero nuevamente, y ya que tú mismo lo mencionabas, no era una figura regional que emergía, no era una figura, claro, que había hecho mucha campaña en el sur, si se quiere, pero no es que, o sea, él llegó porque lo trajo una ola de gran rechazo a todo, y en la segunda vuelta terminó beneficiándose de estas brechas que te hacían votar. Sí creo que hay una relación Lima, con ¿no? Castillo. Veo a los candidatos más preocupados en conocer a las regiones, incluso esta reforma constitucional para desaparecer los movimientos regionales. De repente se frustra la reforma y no consigue la segunda votación que tiene que tener más de 87. Pero aunque no se llegue a consumar esa reforma, ya está logrando sus efectos que varios movimientos regionales, sus cúpulas se están afiliando a partidos. Claro, y creo que también están actuando con gran pragmatismo y ahí sí yo te diría que quizás van a medir eso para ver si van o no, en el Congreso me refiero, para ver si van o no por la segunda votación, ¿no? Yo creo que efectivamente si algo nos han dado los últimos 2 comicios ha sido un mayor interés por ver las regiones. Y sin embargo, las brechas persisten, ¿no? Las brechas en percepciones, por ejemplo, de los principales problemas del país, ¿no? ¿Y crees que va a haber un castigo electoral a los partidos identificados con la conducción del Congreso? O sea, Acción Popular probablemente perderá su inscripción, aunque es un partido con suerte, sobrevive no sé cómo, salta a la valla. Yo creo que más que Acción Popular, los que pueden ser castigados son los que son percibidos como los aliados de un gobierno tan impopular. El Bloque Democrático, Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, en mayor medida, y los otros partidos. A todos los dirigentes de Alianza para el Progreso que entrevisto les pregunto, oigan, pero ustedes no sienten que les va a pasar la factura a su relación. Eso es lo que el sentido común te dice. Bueno, no sé, quizás tienen otros cálculos. Y ¿no? todos los otros cuando les preguntan, los de Fuerza Popular, y la asociación con Dina Boluarte, no, nosotros no, Alianza para el Progreso, dicen. Claro, sí, es en cualquier caso yo creo que esos son los partidos que podrían tener algún castigo mayor, ¿no? O sea, castigo que implica pues que los candidatos que van por esos partidos, que han estado haciendo fichajes, de repente en su momento van a decir, no,
si el partido no lo hace, yo empiezo a hacer mi toma de distancia frente a este gobierno. Bueno, quizás ahí va un poco la respuesta a lo que tú anotabas hace un rato cuando decías no hacen reclutamientos APP y Fuerza Popular. Quizás no se están reclutando, más que no los están haciendo, nadie está inscribiendo. Claro, dicen mejor me voy pues al PRIN, al PRAN, al PRUM, al PPT, al PTP, al Pape Pipopú, ese es el partido de Camotillo, el Tinterillo, de Tulio Loza, entonces, viejos referentes, tradición política. Sí. Bueno, y este proceso que acaba mañana, ¿crees en la posibilidad de estos últimos días se haya afiliado en algún partido que no tenemos en el mapa el presidente o presidenta del Perú? Mira, pues que eso esté pasando y no lo hayamos visto. Yo creo que las novedades ya las hemos conocido. Yo dudo que en las 24 horas que quedan pues vayamos a ver un nombre que de pronto digamos, wow, no me la creía. Por ejemplo, ¿qué figura en algún momento se rumoreaba o se esperaba que fuera candidato? Te hablo de hace ya varios años, Gastón Acurio, ¿no? Que algo como Gastón Acurio. Hay que chequear si de repente se ha afiliado. Bueno, hay que ver, ¿no? Pero que alguien de ese perfil de pronto diga, ¿sabes qué? Me voy a meter a política. No, yo te diría que de lo último, lo más sorpresivo para mí habrá sido Batters. Batters, ¿no? Es la sorpresa de este proceso. Digamos, pero... Además con Avanza País donde la tiene peleada, porque ahí hay otros con talante presidencial. Pero que creo que lo han recibido bien, ¿no? O sea, yo no veo que haya habido algo, por ejemplo, tú ves el PPC. En el PPC sí parece que hubieran más roces, ¿no? Entre lo que ha sido la dirigencia que consiguió las firmas y lo que fue la dirigencia oficial, o lo que son los nuevos como Siones. Entonces ahí sí hay que ver. Eso no se ve en Avanza País, ¿no? PPC yo creo que su futuro es ir aliado a alguien, si es que lo quieren de aliado. Debería, porque ese es el gran problema que ha tenido PPC en los últimos procesos, era que se le veía con muchos celos, ¿no? Eran como que yo me voy a meter aquí y voy a tener que competir con todos estos que son conocidos o que tienen maquinario y tienen algo que yo no tengo, ¿no? Eso le pasó, por ejemplo, el 16 con el APRA un poco, ¿no? Bueno, muchas gracias, José Encantado. Carlos Requena, por el análisis así de lo que se viene. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. Por favor, escoge una. Lee lo que dice. Siempre hay luz al final del túnel. Esperanza, siempre hay esperanza para el Perú. Muchas gracias, José Carlos Requena. Encantado, y esto fue todo por hoy en Nunca es Tarde. Nos vemos mañana a las 9 de la noche y lo dejamos con Alan 10 en Así